Y ahora, preguntarle lo que... Cualquier duda, pregunta que tengáis sobre José Antonio, el libro, estaré gustoso de contestar. Perdón a todo el mundo. En mi concepto, José Antonio fue un segundo Jesucristo. Porque en todo, en toda su política, en toda su verdad, no es presentada en la televisión, porque es el cajón donde presenta todo habido y por haber. Pero cuanto antes se presente, mucho mejor se quitará la venda de los ojos muchas personas que la tienen puesta a la venda todavía. Sí, estoy de acuerdo. Muchas personas. La venda de los ojos que tienen. Yo salvando las distancias con Jesucristo, pero sí que hay ciertas... concepto, sí que hay cierto parecido, cierto... para empezar, los dos fueron asesinados con 33 años. Exactamente. Eso ya es una casualidad. Exacto, para mi concepto personal. Entonces, por lo tanto, su doctrina es todavía sin conocerla, sin ver y sin saber, porque sí, para mí, digo, en el momento que hablan de la revolución, ya se creen que son las pistolas. No, eso es una frase. No son las pistolas. Eso es una frase que podemos decir que es la única en todos los escritos de José Antonio, en toda la obra de José Antonio. Yo, desde que estuve con Flecha, siempre he sido, soy y seré amante de la falange. Perfecto. Amante de la falange, lo he entregado todo, por todo y para nada. Felipe, ¿me permites un momentito? Sí. Como tenemos poco tiempo, perdóname Sí. Cristina, vamos a ser concretos con las preguntas y sobre todo al autor, porque hay que venderle el libro, porque si no se va a enfadar. Dos cosas. Una referente a la película y otra referente a Falange, breves. Referente a la película, ¿de verdad que una cadena importante de televisión nacional va a emitir una película en la que se habla con respeto de José Antonio? Sí. Maravilloso. Sí. Estamos en ello, vamos. Estamos en ello. Yo te garantizo que si Dios quiere ir a ver, ya verás cómo se habla con respeto absoluto a la verdad de José Antonio. Maravilla que una cadena de televisión actual... Ahora estamos viendo una de Serrano Suñé. Sí. Segundo, muy breve, hay varias falanges, las diferencias, para los que no militamos en ninguna de ellas, vistas desde fuera, parecen diferencias de matiz, sobre la simbología, sobre el uso de camisa azul o no, pero en el fondo coincidentes. ¿Para cuándo las tres microfalanges que nadie conoce se pueden unir en una pequeña falange que empiece a ser conocida? No somos adivinos, Manolo, perdona. Ya, pero como aquí hay gente de una de esas tres microfalanges, el otro día estuve en la Casa Prisión asistiendo a la misma presentación de este libro por otra, y en el fondo somos cuatro, pues saber cuándo alguna vez los dirigentes de esas tres falanges se sientan a decir qué es lo que nos une, que es muy importante, qué es lo que nos separa, que es de matiz, vamos a eliminar o a obviar lo que nos separa y vamos a trabajar juntos para que Falange, que no va a ser gigantesca, pero por lo menos sea un poco más importante a nivel nacional. Gracias. Bueno, yo en eso estoy para los camaradas de Falange. Lógicamente, pero vamos, yo lo único que quería decir es que yo estoy de acuerdo contigo. Y la mayoría de la gente de fuera. A ver, preguntas sobre el libro, por favor. ¿Vale? Y así os anima a comprar el libro. Que ha hecho muchos kilómetros para vender el libro. Sí. ¿Qué proyección tienes de presentar la película y distribuirla en otros países de habla hispana? Ya Todas, sí. Han mostrado bueno, eso todavía es pronto, pero estamos convencidos que el producto como queremos hacerlo se va a vender por el mundo entero, vamos. Y se doblará al inglés, se doblará a muchos idiomas y no te extrañe que lo veamos hasta en Hong Kong, que es lo más normal, vamos. Yo he conseguido que películas mías y de mi productora estén por ahí en varios idiomas, pues yo estoy convencido que esto, como lo queremos hacer, va a llegar muy lejos, va a llegar prácticamente al mundo, no, sin mayores problemas, vamos. Eso es lo de menos, pero vamos, que eso es algo ya de postproducción que ya iremos
trabajando e iremos viendo. Eso es pronto todavía para decirlo, ¿eh? Allá al fondo, sí, perdón. al fondo. Buenas tardes, noches a todos. Quiero utilizar el término camaradas porque siempre me ha encantado. Os habla alguien que tuvo la jefatura de Falange Española de las Homs en Zamora, por mucho que os sorprenda. Por supuesto he leído, he manejado mucha documentación, siempre me ha interesado el tema. Con respecto al libro que todavía no he leído, ¿qué hay con respecto al círculo de los fundadores junto a José Antonio? ¿Qué participación tiene o se focaliza únicamente en la vida de José Antonio? Pregunto. Bueno, sí que salen. Ramiro sale muy poquito, Onésimo prácticamente no sale, porque me he centrado en la vida de José Antonio, ¿eh? Sí que salen en algunos detalles y tal, pero prácticamente tenéis que tener en cuenta también que el guión, la novela está completamente basada en el guión, ¿vale? Es como si estuvierais viendo la película. Lo que pasa es que bueno, también tiene una ampliación, tiene muchos más datos, tiene incluso secuencias y escenas que han sido eliminadas del guión, no por nada, sino por cuestión de número de páginas. Los guiones tienen un cierto número de páginas, como las películas en pantalla tienen unos minutos concretos, y eso no nos podemos pasar, ¿no? Y entonces en la novela encontraréis incluso escenas eliminadas que no veréis luego en la película, y mucha más documentación, mucha más información de datos y todo esto que es imposible reflejar, ¿no? en una película con la imagen, ¿no? Pero sí que encontraréis el círculo. Yo la historia he intentado hacer una cosa global, ¿vale? Y entonces sí que tiene su círculo. Los más habituales son Raimundo, y Julio Ruiz de Alda, en fin, que son los que realmente también estuvieron más cerca de él continuamente en Madrid, ¿no? Y ya te digo que luego Ramiro sale un poquito, Onésimo una chispa, pero que principalmente los más protagonistas, pues sobre todo naturalmente José Antonio, y luego Julio Ruiz de Alda, Sánchez Maza y Raimundo, sí, son prácticamente los que más salen, ¿no? ¿Su hermana Pilar sale también? No, Pilar no sale. Bueno, sale, pero sale muy poquito. También, por ejemplo, se la ve cuando lo detienen a él en su casa, que está Pilar presente, y está toda la familia cuando lo detienen. Su hermana Carmen sale más porque luego va a visitarlo a la prisión de Alicante con la tía Mar, que también sale, Pero claro, tenéis que pensar que es una historia global, y que el libro sí, podía haber tenido 600 páginas, pero no es lo que me interesaba. A mí lo que me interesa además es llegar a al más público posible, y generalmente un libro de 600 páginas ya echa para atrás, ¿vale? Entonces esto es algo que puede leer, hasta un chaval de 12 años se podría leer esta historia y le encantaría, porque es una historia realmente preciosa y humana, y que te atrapa. Los lectores me lo dicen, ¿no? Tiene un ritmo vertiginoso porque se ha trasladado ese ritmo cinematográfico de la película, se ha trasladado a la novela. Y entonces todo el mundo me dice, joder, termino un capítulo y ya quiero empezar con el siguiente. Y entonces eso es lo que se traslada en la novela, la pasión que tiene José Antonio a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y desde sus amores a su vida íntima, su pasión política, su pasión familiar, y todas las vicisitudes que le van ocurriendo a lo largo del camino, y los obstáculos que le ponen los enemigos, y en fin, como una película de aventuras o de forja del héroe, como ya he explicado antes. Quería hacer una pregunta que seguramente hará reír a la gente, pero que no me puedo resistir a hacerla. ¿Habéis conseguido ayuda de algún estamento oficial? No. Si no, seguramente ya habríamos hecho la película. Se le han dado prueba. A ver. Bueno, Pepe, yo soy un José Antoniano como era un pino, ¿no? Entonces toda mi vida me la he basado en mi familia, en mis compañeros de trabajo, en la figura de José Antonio, pero el otro día me llevé el opción más grande y me lleva mi vida. ¿Has leído los últimos manuscritos de José Antonio en Interview? Sí. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Pues que ya los conocíamos todos. Sí, pero conocemos que José Antonio apelaba a la Europa moderna, a la monarquía, a la aristocracia, a la iglesia, al ejército.
Bueno, eso son cosas que dice Interview, pero yo no estoy muy claro de lo que... Está escrito ahí, ¿no? Que a mí me pilló... Yo no creo, no sé, no te puedo decir porque yo creo que todo eso ya salía en las obras completas, pero yo creo que eso está sacado de contexto también, ¿eh? Yo creo que eso está sacado de contexto, entonces es fácil manipular poniéndote una frase, poniéndote... ¿Me entiendes? No, quizás no, ni siquiera estuviera hablando de eso cuando... Yo es que me alargué porque yo me he basado en los últimos manuscritos de Manuel Barrios. ¿Han leído el libro? Juan José Antonio parece que escribió en Tales y Prieto, que él se considera una persona de izquierda y lo que tuviera la ilusión que tenía de haber cooperado con la izquierda moderada republicana. Bueno, sí, eso él intentó muchas veces, eso ya es sabido, ¿no? El acercamiento a los anarquistas, el acercamiento a Prieto, que lo consideraba una buena persona, un buen hombre, o que incluso Prieto hace declaraciones que cuánto me decía José Antonio de que nos uniéramos en ese partido socialista español, pero nacional y no sé cuánto y no sé qué. Pero, en fin, José Antonio yo creo que, como él decía, no era ni de derecha ni de izquierda y tenía totalmente superado ese concepto, ¿no? Igual que el capitalismo, el marxismo, y José Antonio lo que ideó es una tercera vía de unión y concordia con una democracia real basada en el individuo, en la familia, en el sindicato, en el municipio, ¿no? Y algo que realmente pues no se ha llevado a cabo y creo que además está de total actualidad. Creo que si le releemos la obra de José Antonio podemos comprobar perfectamente que muchísimas de las cosas son como si dijéramos, joder, parece que lo ha dicho ayer, ¿no? Eso es algo que nos asombra. Si en cuanto estudiamos un poquito a José Antonio, el ver que es totalmente actual y que parece que son cosas como el vídeo que acabamos de ver, que habla de los 3 problemas que tiene España, pues parece que es un político que lo está diciendo ahora. Un inciso, una cosa son... No, pero eso yo creo que no lo tienes que tener en cuenta, ¿eh? En absoluto. Claro, una cosa son los testimonios de José Antonio y otra la interpretación del periodista. ¿Vale? Y además es Interview, o sea, yo ya... Además... No, pero esos son pensamientos, tú das cuenta de donde estaba José Antonio, donde acababa él de saber que iba a morir, en fin. Son situaciones muy complicadas y que realmente no sabemos lo que podríamos llegar a hacer cada uno, pero vamos, yo estoy seguro que eso está de forma manipulada para que parezca una cosa cuando realmente a lo mejor quiere decir otra, no sé, no te debe de comer mucho el tarro eso porque yo no le haría mucho caso. Julián. Dos cosas rápidas. ¿Vas por bueno los paseos de José Antonio con Lorca por Madrid de su coche? Bueno, José Antonio y Lorca realmente eran amigos y se conocían y se conocieron en la universidad en 1922, creo recordar. Los presentó un poeta que era amigo de ambos. Federico ya había sacado un par de libros de poemas y ya era un poeta reconocido y todos sabemos la pasión que tenía José Antonio también por la poesía. Se conocieron en la universidad. José Antonio estaba jugando un partido de fútbol y Federico estaba en las gradas y los presentó este poeta, no me acuerdo ahora cómo era el nombre, Juan no sé qué, no me acuerdo, y desde entonces pues surgió una amistad entre ellos. Lo que no es cierto, luego incluso sabemos que José Antonio ayudó en la barraca a Federico con las obras de teatro, en su compañía de teatro había falangistas trabajando en su compañía. José Antonio le consiguió una subvención del ministerio para la compañía también. Lo que pasa es que
quizás pues no, ni a uno ni a otro tampoco, sobre todo a Federico le convenía que lo vieran con él. También todos sabemos que José Antonio tenía esa idea de que Federico fuera el poeta de Falange, pero vamos, de ahí a eso de que todos los viernes cenamos juntos y nos paseamos por un taxi en Sevilla con las cortinillas, por Madrid con las cortinillas bajadas, yo creo que va un trecho, que sí que se conocían, eran amigos, pero de ahí a eso hay diferencias. Como esto, pues segunda parte, es que, sí. El tema de quién pudo salvar a José Antonio y por qué no le salvaron. ¿También hablas de eso en el libro? ¿O no? Hay un intento, que es uno de los más famosos, que sí sale en el libro, pero es que ahí hay 14 o 15, ¿vale? Y hablo de uno en el que participó Agustín Aznar, que fue a Alicante, estuvo allí intentando comprar a un político, a un alto cargo en Alicante. Eso sí sale algo del intento de ese intento de liberación, pero realmente hubo unos pocos, que desgraciadamente no. Por ejemplo, ese sí sale también. Ese sí sale. Ahora que lo dices, pues ese sí viene muy bien reflejado, porque ese es realmente vienen dos. También no os quiero desgranar mucho la novela, no quiero hablar mucho de una pregunta. Pero sí que ahora que lo dices, sí, ese es el más importante, ¿no? Y en el que se sacrificaron todos estos jóvenes falangistas, que eran la mayoría campesinos y trabajadores, y muy jóvenes. Y ese sí ese sí viene muy bien reflejado, y ese se lee en la novela y se saldrá en la película. Y luego el detalle de ese de Agustín Aznar, que el que también no, eran 5 millones, y en aquella época 5 millones, date cuenta que el Banco de Sevilla en aquella época tenía 6 millones en el banco, y le entregaron 5 millones y se fue a bordo de un buque alemán y se fue a Alicante, se puso un mono y se fue allí a sobornar a uno, y no lo cogieron de milagro, ¿no? No cuentes más, que si no te lo hagan. No, eso no sale en la película ni en la novela, por eso lo he contado. Yo creo que eso no sale ni en la vida real. Pero bueno. No, sí, eso es real. Sí, eso ocurrió como... Sí, eso es historia. Eso es historia. ¿Alguien más? Antonio. Bueno, yo recibí tu libro el miércoles, todavía no he empezado a leerlo. Lo estoy deseando empezar. Lo que sí que me llama la atención, y seguramente a todo el mundo que está aquí, es cómo se consiguen en plena crisis 4 millones de euros para hacer una película sobre José Antonio. No quiero que me hablen de los costes de financiación, ni quién ha puesto el dinero, si alguien va a comerciar con eso, si alguien se pretende ganar dinero, pero cómo se consigue eso. Ya que no ha habido ayudas institucionales, personas físicas, los ahí matado por la calle haciéndolo, nos llama la curiosidad seguramente a más de uno. Hay de todo un poco, No, pero en fin, los cauces habituales de financiación de las productoras pues son por medio de los bancos. Se piden créditos y con una serie de contratos que te garantizan la devolución del dinero. El cine español funciona así, no tiene más misterio, ¿sabes? Tú consigues una serie de contratos de distribuciones y luego las productoras piden una serie de préstamos al banco, con ese aval, digamos, de distribución y de compra por parte de televisiones o de ventas al extranjero, y así se consigue el capital para poder hacer una película. Sobre todo en España. En Estados Unidos es totalmente diferente. Ahí sí que hay inversiones privadas muy fuertes, pero aquí no. Aquí desgraciadamente no se hace una película a no ser que esté todo el pescado vendido, como se suele decir. A mí lo que me llama la atención es que siempre se lo comenta mi padre, que se trata mucho de ocultar la figura de José Antonio, y ahora como que tratan de sacarla a la luz y hay el interés No, el interés es que la gente conozca la verdad y que no manipulen la historia, y que José Antonio no era un genocida, como he escuchado yo. Pues, por favor, si José Antonio jamás mató a nadie. Y cuando dicen era un genocida,
pues a mí se me revuelven las tripas, la verdad, porque yo lo he estudiado desde pequeño, y he sentido siempre desde muy chico, porque siempre me ha atraído el cine y siempre pensé que acabaría haciendo películas y escribiendo guiones y tal. Siempre pensé por qué no se había hecho una película de este personaje, si lo tiene todo para ser un personaje que triunfa como héroe en realmente una vida asombrosa que termina trágicamente y que nos puede hacer reír y disfrutar y hacernos llorar a todos los espectadores. Siempre me lo pregunté y hasta que he llegado a la conclusión hace unos años, digo, pues lo voy a sacar ahora a la luz, y sobre todo harto por la cantidad de estupideces y de mentiras que he escuchado hablar de él, que si nazi, que si fascista, y José Antonio ni era nazi, ni era fascista, ni era un español y era nacional sindicalista, y en sus escritos lo deja bien claro todo eso, ¿no? Pero la única intención es, a mí me encanta la historia, he estudiado mucho la historia, sobre todo la historia de España al principio del siglo XX y durante casi toda mi vida, la verdad, y yo he llegado ya a ese estado en el que es que no puedo callarme ya. En fin, yo estoy harto ya de que se digan barbaridades de José Antonio y ya te digo, voy donde me llamen a explicar quién era José Antonio y a contar la verdad de José Antonio, porque José Antonio era un hombre excepcional. Aquí hay una frase que me gustaría también leeros ahí al final del libro. Al final del libro encontraréis una frase de los coetáneos de José Antonio, los que, como he explicado antes, los que como el embajador de Estados Unidos, el Klaus Bowen en Madrid, pues hay una frase de los coetáneos de José Antonio que me parece lo más interesante, gente que lo conoció y que trató con él, ¿no? Y entonces hay una frase de su hermana Pilar, que también es magnífica, que dice: a fuerza de querer saltar la figura de José Antonio hemos llegado a hacer de él casi un mito, y a mi modo de ver su mayor importancia radica en que era un hombre como todos los hombres, capaz de debilidad, de heroísmo, caídas y arrepentimientos. Así partimos del punto de que era hombre, si bien un hombre excepcional. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro, Luego aparte también hay encontraréis otras que también me gusta mucho, la de Miguel de Unamuno, el famoso filósofo, que dice que seguía a José Antonio con atención y puedo asegurar que se trataba de un cerebro privilegiado, tal vez el más prometedor de la Europa contemporánea. Ese muchacho tiene mucho talento y una cabeza que funciona perfectamente, llegará hasta donde quiera, porque además es un carácter de cuidado. Pues José Antonio tenía un carácter de cuidado, Era amigo de todos, pero que no le tocaran las narices, ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, yo quería preguntar, ya se ha referido antes al tema de la memoria histórica, pero veo que va a ser una losa. ¿Y tiene algún plan B para soslayar un poco el tema o...? Yo creo que no es necesario. O sea, la memoria histórica no nos va a decir cómo tenemos que hacer una película. No. Eso es imposible, ni como una novela. A mí nadie me va a prohibir la novela, como han querido prohibir los asquerosos estos de Podemos de Cádiz. Sí, asquerosos, cerdos y lo que sea. Porque, no sé si lo sabéis, fui a presentar el libro en Cádiz y 10 minutos antes de la presentación aparecieron 15 energúmenos de Podemos y empezaron a botellazos queriendo asaltar el hotel y agredieron a la gente que estaba allí y reventaron la cafetería y rompieron señales de tráfico, y eran lo menos 15 y sin embargo allí estaban 4 o 5 y salieron corriendo, y cuando llegó la policía ya ni te cuento, se dieron patas en el culo, y lo peor de todo esto es que luego llega el Kichi de los cojones, y dice que quiere prohibir mi libro y que apoya a los que querían asaltar el hotel. El Kichi de las narices, y lo dice públicamente. Y el secretario general de Podemos de Andalucía dice lo mismo, que quiere prohibir el libro. Estos son los demócratas, los de la libertad de expresión, y quiere prohibir el libro, y que apoya a los que han agredido y que los que entraron allí, que ha habido 8 detenidos
por la policía. Sin embargo, nosotros no detuvieron a nadie. ¿Por qué? Porque nos estábamos defendiendo. Nosotros estábamos tranquilamente allí y nos atacaron. Y ha habido 8 detenidos que han pasado a disposición judicial, que ahora creo que todavía hay algunos en la cárcel, en prisión, porque ya tenía antecedentes, pero esto es lo que nos toca vivir. Y entonces, si no hablamos claro, si no chillamos a los 4 vientos, la verdad de José Antonio acabará por desaparecer. Y lo que ha llegado el momento, que ya es hora, de 80 años después de que lo asesinara el Frente Popular, a contar su historia de verdad tal y como fue, sin manipulación de la derecha ni de la izquierda. Bueno, yo creo que esto es un buen colofón para ir terminando. Entiende que estemos preocupados por la ley de memoria histórica, porque no es que tú no puedas contar las cosas, sino que van a intentar desde algún punto de vista seguramente impedirlo. No, esa porque gente de Podemos no va a quedar tan mal parada como si eso yo tengo no todas las pruebas de lo que se cuenta aquí, es absolutamente real, excepto alguna licencia literaria que es necesaria para seguir una historia y narrar la historia de José Antonio, pero todo lo que aparece en la novela es real, todo, alguna cosilla que es para enlazar la historia y para hacerla amena y tal, pero todo lo que sale aquí es real, no puede decir ningún historiador ni nadie que no sea auténtico. Perdón, referente al entierro que le hicieron desde Alicante al Escorial y luego a Baños Caídos, ¿también viene reflejado? Sí. ¿Sí? Gracias. Porque ese funeral no se lo han hecho a nadie en el mundo, más que a José Antonio. Nada más que a él. Muy bien. Fue trasladado 3 veces. ¿A otro? Fue trasladado 3 veces. De pueblo en pueblo. Vale, mucha gente no lo sabe. Vamos a acabar con un vídeo y como ahora mismo tenemos que irnos a cenar, nos da tiempo a darnos una vuelta, a estirar un poco las piernas, ¿de acuerdo? Y a comprar el libro y seguramente os lo firmas. Lo firmo muy gratamente. Venga, pues ponemos el vídeo y acabamos. Muchísimas gracias a todos. Ahora continuamos. José Antonio, el hombre que todos convirtieron en mito. Bueno, Pepe va a firmar los libros ahora, esperemos que los disfrutéis. A los que os queréis a cenar, la cena es abajo a las 9:30, os da tiempo de dar una vuelta, os da tiempo de tomar un vinito y por último, a ver, os calláis. Manolo, por último yo sí que quiero contestar a mi amigo y camarada Manolo porque creo que ha hecho una pregunta y no lo vamos a callar. La unidad. Tengo 57 tacos y llevo en esto desde los 14. El tiempo que se ha perdido hablando de la unidad es donde nos ha llevado a estar aquí hoy. La unidad es imposible, hoy por hoy. Primero porque el agua no se junta con el aceite. Porque hasta que no haya una convergencia en estrategias, en fines, va a ser imposible. Habrá gente, y la respeto, en otras formas de entender la falange. Nosotros entendemos que la falange, y yo he estado en otras organizaciones falangistas, y he llegado aquí a donde estoy por libre convencimiento, creo que la falange hoy en día no son las botas militares, no son los correajes de cuero, no son los bonetes, y mucho menos las boinas. Por eso creo que te lo digo todo y tú sabes por dónde voy. Sí, pero si todo la estrategia y hoy en día la publicidad, y tú sabes de qué estamos hablando, hace mucho, hace bastante. Entonces, no solo la estrategia, nosotros abrazamos una cosa que yo creo que en el panorama político nacional sindicalista nadie abraza todavía. Nosotros nos consideramos demócratas, pero demócratas auténticos. Creemos en la democracia, creemos en la persona. Y no hay ninguna otra organización falangista que lo diga. Y yo creo que José Antonio era un demócrata porque creía en las personas.
Hasta eso me parece una diferencia de matiz. Hasta eso me parece no sustancia. Seguro, seguro. Hasta eso me parece... Después en la cena con un vino claro. lo debatimos. Nada, muchas gracias y podéis pasar.